En lo referente a los procesos cautelares, o también llamados protectivos, hay una pequeña polémica. Los tradicionales del derecho lo consideran un proceso perfecto, a pesar de que no son procesos que necesariamente causan estado. Por eso es que hay otra escuela que sostiene que no alcanzan a tener una categoría de procesos, sino que son simples edictos que dicta el juez, que en cualquier momento pueden ser cambiados. Yo no soy absolutista, yo creo que ambas escuelas tienen su sustento. Me voy más por la clásica porque no obstante pueda cambiar, y es verdad, por ejemplo, los típicos procesos posesorios dan un derecho temporal. Pudiera convertirse en definitivo, pero también muchas veces son temporales y por lo tanto es un proceso un poco hermano menor. Sí, pero ya les digo, yo creo que igual tienen demanda, calificación, citación, se crea una controversia que el juez la resuelve. Para mí es un proceso. No nos vamos a quedar largo tiempo en esta discusión académica, pero es bueno siempre tener este tipo de observaciones por si acaso usted se encuentra con un colega, un juez o con alguien en el extranjero que piense distinto. Se consideran estos procesos cautelares o protectivos aquellos que toman una medida, ¿no?, de aseguramiento. El amparo posesorio, ¿qué hace usted? Pide una protección. ¿Qué hace usted cuando pide una demarcación de linderos? Muchas veces esa demarcación de linderos puede ser pedida como una cuestión temporal hasta que después se puedan hacer todos los planos, etc. Pueden existir varios tipos de controversias. Un juicio que es muy utilizado, pero por algún motivo el COGEP lo tiene medio invisibilizado, que es el juicio de obra nueva o de obra vieja. El juicio de obra nueva tenía antes una suspensión inmediata, obligatoria. Ahora ya no la tiene de esa manera. Pero más allá de eso, la situación de la obra nueva, que es una suspensión definitiva de una obra o de determinados labores que se están haciendo y que pueden afectar mi predio, se pueden cambiar después si se prueban otras circunstancias. Por lo tanto, ahí está ese tercer grupo y su polémica. Enfrascándonos en el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario conlleva un proceso que trata de cumplir con todo aquello que el COGEP le ofrece como producto procesal. Es decir, usted quiere llegar hasta la última, hasta casación, lo tiene. Usted quiere tener el mayor tiempo para contestar, lo tiene. Usted quiere tener todas las vías de impugnación posibles en las audiencias, lo tiene. Es decir, es el juicio más completo por antonomasia, por ser el emblemático. Y si usted analiza el artículo 290, usted se va a topar con un tema que a las finales le puede llamar la atención. El artículo se llama acciones colusorias. Y aquí es necesario hacer una explicación histórico-jurídica. Y posiblemente los abogados que son más jóvenes no conozcan esto, y los abogados que ya no somos tan jóvenes se acordarán. Primero, la colusión, como ustedes conocen, es el acuerdo fraudulento entre dos o más personas en perjuicio de un tercero. Es decir, hacemos algo, un contubernio, como se llama vulgarmente, para que una tercera persona salga perjudicada. El ejemplo infantil es, no le digamos nada a Mario de que hay un examen mañana para que salga mal, ¿no? Y le mandaron a decir a Mario y no le dijeron especialmente para eso. Y se pusieron de acuerdo. Muy bien. Hay otros acuerdos, ya yendo a ejemplos más serios. Por ejemplo, yo le doy el bien administración a alguien, un edificio, para que se cobren alícuotas o se cobren pensiones, y una parte dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar, pero haz como que no te he pagado y te pago por abajo de la mesa algo. Tú te coges esa plata y tú le dices que no te pague.
Los dos están haciendo un acuerdo fraudulento para no pagarme. Bien, este tipo de situación jurídica, la colusión, es, y usted lo puede ver en cualquier libro de doctrina, tiene una naturaleza jurídica especialísima, mixta. Tiene un elemento penal y tiene un elemento civil, lo que se llama el fraude colusorio. El fraude colusorio es un fraude que tiene una tipicidad especial. Y al tener estos dos elementos, se venía el problema de dónde se demandaba y cómo se demandaba. Aquí viene la parte histórica. Antiguamente nosotros teníamos los jueces a quo de diferentes materias, como hasta el día de hoy. Los jueces de lo civil, los jueces de lo penal, los inquilinatos, bla, bla, bla. En apelación, la Corte, que hoy día ya llamamos distrital, provincial, que antes le llamamos la Corte Superior de Justicia, era por números. Es decir, sala 1, sala 2, sala 3, sala 4. Y la Corte Suprema, como se llamaba antes la Corte Nacional de Justicia, también era por números. Es decir, las materias solamente eran de primer nivel y los otros se mezclaban. Es decir, tenían que ser todólogos. Caía en la sala 2 y caía un tema penal y teníamos que ver, a ver, tú llevas penal, tú llevas civil, tú llevas... Y se repartían las materias. Y ahí más o menos el uno hacía el proyecto, los otros lo revisaban, pero podía darse el caso de que ninguno de los tres era experto en una materia que les tocaba. Podía pasar. Cuando se hace el cambio de la Corte Suprema a la Corte Nacional, se la clasifica por salas especializadas, por materias. Y entonces se produjo una especie de reloj de arena, donde acá eran por materias de primera instancia, se estrechaban por números en la Corte de Apelación y volvía a abrirse por materias. Es decir, los jueces de las salas de la Corte Provincial o Distrital eran los únicos todólogos, porque ya los otros estaban clasificados por materia. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Dijo, bueno, como ellos pueden llevar lo civil y lo penal, entonces que vayan allá los juicios colusorios. Y se demandaban ante el juez o ante estos jueces que tenían, como eran los famosos multicompetentes. Lo que pasa es que en aquel entonces no se hablaba de ese término, pero era lo mismo, eran multicompetentes, tenían múltiples materias. Entonces, como ellos llevaban civil y penal, ahí iba. Pero llegó un momento en que el reloj de arena se abrió, porque también a la Corte de Apelación la clasificaron por materias. Y en ese momento pues, se bajaron la cabeza, ¿qué hacemos? Entonces dijeron, vean, pero como igual predomina el tema penal sobre el civil, que se presente igual ante la sala de lo penal. Y entonces se siguió demandando de la sala de lo penal. Pasa el tiempo, vienen unas nuevas reformas y dicen, ¿sabes qué? Tal vez no está bien que sea por la sala penal y hagamos que haya prejudicialidad. Y entonces ahora la casación se demanda por la vía civil y tan solo si el juez civil determina la existencia del acuerdo colusorio, el tema pasa a una fase penal. Por eso es que usted encontrará que en el artículo 290 le dice las acciones colusorias se tramitarán en procedimiento ordinario, entre otras las que priven del dominio, posesión o tenencia de algún inmueble, algún derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble o de otros derechos que legalmente pertenecen a un tercero, que es el tercero perjudicado por el fraude. Quedará sin efecto la conducta colusoria anulando los actos, convenciones o contratos que estén afectados por ella. Se repararán los daños y perjuicios ocasionados, restituyendo al perjudicado la posesión o tenencia de los bienes de que se trate o del goce del derecho respectivo, reponiendo las cosas al estado anterior de la conducta colusoria. Es decir, la determinación de la conducta colusoria implica el primer efecto, que es el efecto de la nulidad, que como todos sabemos, la nulidad es retrotraer las cosas al momento justo anterior al cometimiento de la falta que provocó la nulidad.